Buenas noches. Mi nombre es Fernando Colunga. No salgo en la televisión. María Esther y yo somos médicos. Ahorita tenemos 6 años de ya no ser ministros. Nos dedicamos más a ser abuelos y apoyar. Pero bueno, estuvimos más de 30 años como ministros de la Eucaristía. Y gracias por la invitación, Aníbal. Esto será como que el 6º año. Y esta plática, yo creo que la primera vez que la vi fue hace como unos 15 años. Tengo algo así como unos 40 años de estar metido en las áreas de educación. Hace 2 años dejé la UDEM, donde dábamos bioética, ética. Y entonces, eso te vuelve a uno como conferencista medio crítico con uno. Antes de seguir con esto, yo quisiera que iniciáramos pidiéndole al Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Cada año, cuando nos toca dar la plática, me obliga a leer otra vez, a cambiar. Y en esta ocasión, pues me encontré por ahí de los que teníamos de Monseñor Canta la Mesa, con el 2004-2005 le daba los retiros espirituales a Juan Pablo II, que fue su último retiro. Le dedicó a Esto es mi cuerpo. Pero antes de seguir, para estar al día, hace rato que María Esther y yo estábamos rezando vísperas, me encontré que el himno señalaba lo siguiente: mentes cansadas, manos encallecidas, labriegos al final de la jornada, jornaleros de tu viña, venimos, Padre, atardecidos de cansancio, agradecidos por la lucha, a recibir tu denario. Llenos de polvo, el alba hecha jirones, romeros al filo de la tarde, peregrinos de tus montes. Venimos, Padre, heridos por los desengaños, contentos por servir a tu mesa, a recibir tu denario, hartos de todo, llenos de nada, sedientos al brocal de tu pozo y hambrientos de tu casa. Venimos, Padre, el corazón entre tus brazos, la frente humilde de delitos, a recibir tu denario. Amén. La realidad es que cuando yo empiezo las pláticas con los alumnos, estamos conscientes de que lo que yo diga ahorita, dentro de un mes, les va a quedar un 10%. Y despuesito, pues mucho menos. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos nosotros una educación de tipo significativo. ¿Y cuál es esa? Pues es aquella que a mí como persona, me interesa. Y es lo que yo voy a tomar de ahí. Normalmente en los cursos, las universidades proponen, pero no es para que todo el mundo aprenda todo. Esa es una educación que llamábamos bancaria, que va en contra de lo que se propone ahorita, de que cada quien aprenda a aprender, aprenda a hacer las cosas, aprenda a ser persona y aprenda a vivir en comunidad. Entonces, estas cuestiones es parte de lo que la UNESCO propone dentro de la educación. Entonces, cuando me proponían que hablaba, equipo de liturgia. ¿Por qué? Probablemente la parroquia fue una de las primeras parroquias que tuvo grupo de liturgia, de ministros, gracias al padre Camacho. Pero ¿qué pasa de repente? Pues que en los ministros pensamos que somos todo. Aquí llegamos a tener problemas cuando iniciaban por ahí, que hasta le queríamos decir a los señores obispos qué era lo que tenían que hacer. O sea, yo
ministro extraordinario, yo no soy ministro de la Eucaristía, extraordinario, quería decirle al sacerdote lo que tenía que hacer. Entonces recuerden, el que preside la celebración decide. ¿Quién preside la celebración? El sacerdote. Entonces él decide, porque de repente digas, oiga padre, aquí en el misal no es la misa que dice, lean bien la letrita roja. Él puede decidir qué misa o qué celebración, salvo algunas excepciones. Nos decía el padre Camacho, si algo se me olvida, no suban al altar a decirme lo que tengo que hacer. No va a ser una excepción, les digo. Si se me olvida consagrar, entonces sí sube y dime, padre, se le olvidó consagrar. Pero de otra forma, si me brinco el Padre Nuestro en un momento dado, si no hago, el que preside, decide. Algunos sacerdotes no querían venir, algunos obispos no querían venir a Fátima. ¿Por quién? Por los ministros extraordinarios. Y el ministro no es todo, es ministro extraordinario de la comunión. La siguiente. Entonces, por eso es importante reconocer que debe haber un equipo de liturgia, de los cuales el ministro extraordinario es parte, no es todo. Y por eso es importante recordar, el padre Aranda, Alberto Aranda, que es quien más manejaba la liturgia a nivel nacional, sacaba, y vale la pena buscar el librito, Firminio y Liberio. Firminio es un sacerdote de la antigüedad, Liberio es un sacerdote moderno. Y entonces, ¿cómo van presentándose problemáticas en su manejo? Firminio, que a veces podríamos ser algunos de los ministros, Firminio no entiende el sentido de la celebración que somos un cuerpo místico, que somos un equipo. Firminio no permite que nadie, solo él. Había por ahí un sacerdote que él decía todas las lecturas de memoria. Él no permitía que nadie subiera al altar, nadie iba al ambón. Él hacía todas las lecturas, él hacía todo. Entonces ese era Firminio. Y por otro lado está Liberio. Entonces el equipo de liturgia es importante tratar de ver qué es. ¿Qué nos da el bautismo, jóvenes? Jóvenes, porque estoy acostumbrado y todos son jóvenes. ¿Qué nos da el bautismo? ¿Qué ganamos con el bautismo? Pregunta para. No te. Nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Nos hace sacerdotes, profetas y reyes a través de la gracia. Y es un sacramento, el primer sacramento. ¿Qué es un sacramento? Un signo visible. ¿De qué? De la gracia de Dios. Entonces nos decía por ahí el padre Jorge Rodríguez Moya, ¿qué es sacramento? Muchas cosas que hay en la iglesia se obtuvieron también de las antiguas, no iglesias, sino de lo que había en la comunidad. Sacramento era separar a alguien para el emperador, ser marcado para que él sirviera únicamente al emperador, los soldados que lo defendían. ¿Cómo lo marcaban? Como en las vacas, con un hierro caliente. Se lo ponían y le ponían al soldado en el pecho. Él, orgulloso, porque estaba separado para el emperador, él iba a defender con su vida. Para nosotros el bautismo es un signo sensible, indeleble, por el cual nos compromete, desde hace rato, a ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo se manifiesta en la iglesia actual estas tres áreas? Pues sacerdote, liturgia, profeta, catequesis, y reyes, pastoral social. Eso nos lo da a todos y nos da un compromiso. El bautismo no es, ya te di la gracia y ahora sí. Implica, además de ese don que nos dieron, sentir lo que somos, un compromiso. Todos estamos obligados, y lo recordamos porque esta semana es Semana de las Misiones, a llevar la palabra, a ser misioneros. No quiere decir que te vayas a ir al África. Quiere decir
que en tu casa, en tu trabajo, en todas partes, podemos ser misioneros. La mejor forma de ser misioneros no es hablar únicamente. La mejor forma de ser misioneros es el ejemplo. Recordaba por ahí, en algunos de los libros que leíamos, de un sacerdote que era muy bueno para sus homilías, sus conferencias, y tuvo un compañero que era protestante y que cambió a la religión católica. Y un día le pregunta al protestante, ¿cuál de mis homilías hizo que tú te hicieras católico? Y le contesta el amigo, ninguna. Cuando vi la forma en que tú estabas ante el Santísimo, arrodillado, eso fue lo que me cambió. No fue ninguna de tus conferencias, no fue lo bonito que hablas, es el ejemplo. Entonces, ¿qué es un equipo? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo forman? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus necesidades de preparación y capacitación? Siguiente, por favor. Definición de liturgia. ¿No le quiere leer? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, el cual se realiza por medios sensibles que son expresión de la fe viva de la Iglesia. Ese es el problema que tengo, que normalmente en las clases nunca estoy sentado, nunca, y no estoy nada más hablando. Pido que la gente participe, porque es importante, si no se les olvida todo. Entonces, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo por los sacramentos, signos sensibles, ¿no? Que son la expresión de la fe viva de la Iglesia. Siguiente. Entonces, ¿qué es un equipo de liturgia? La primera vez que lo vi, yo les puse el himno de los Rayados y les puse por ahí todo el grupo para trabajar en conjunto para lograr un objetivo. Entonces, grupo de cristianos de una comunidad eclesial determinada que son conscientes de la importancia de la liturgia, que tienen la vida de la comunidad como fuente y cumbre de la vida cristiana. El padre Aranda insistía, esto viene en Sacrosanctum Concilio. El concilio vino a traer, decíamos, ¿qué vino a traer el concilio a la iglesia? El ayornamiento, decía Juan 23, la renovación. Abrir las ventanas para que la iglesia realmente se permee con la sociedad y realmente llegue a la sociedad, es lo que buscaba. Entonces, ¿qué es en un momento dado? El Sacrosanctum Concilio, que sería todo lo que también teníamos que leer nosotros, buscarlos en el Concilio Vaticano, es una de las constituciones donde viene todo lo que es la liturgia, y es fuente y cumbre. De ahí partimos los cristianos para vivir nuestra sociedad, regresamos otra vez a la liturgia como cumbre de la vida cristiana. Siguiente. Entonces, para poder promover el equipo la liturgia, ¿qué hay que hacer? Tenemos que conocer la realidad donde nos movemos. Es diferente aquí que en África. Por aquí tuvimos algunos sacerdotes en Fátima que venían de África. Dicen, hombre, ya las misas duran 3 horas y te cansas mucho porque bailas bastante. Pues hay que conocer dónde estás, la realidad donde estás. Estudias el contenido, la espiritualidad, el lenguaje propios de la liturgia y de cada celebración. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios y los documentos del magisterio. Por un buen tiempo viene también una constitución del concilio Dei Verbum, donde habla la presencia de Dios en el verbo, en la palabra. Igual que lo que estamos manejando el Sacrosanctum Concilio, se olvidó. La palabra se puso a un lado. Decía por ahí el padre Garza Madera, cuando vas a poner el cáliz que vas a consagrar, lo pones tú en un vaso de papel, cartón. Es una falta de respeto tremenda. Dice, bueno, se nos olvida tanto a veces lo que es manejar la palabra, que algunos, hasta sacerdotes y otros presidentes, agarraban los leccionarios o el evangeliario y lo ponían debajo de donde estaban sentados. Una falta de respeto completa. Entonces, hace unos 8 años,
vuelve el Santo Padre a insistir en tomar la palabra como base. Decía el Padre Jorge Rodríguez Moya, dijimos que la palabra al nivel de la consagración, y si algunos se querían romper. Entonces, reflexionar en los documentos del magisterio y la palabra de Dios. A veces cuando magisterio damos pláticas y prematrimoniales, les decíamos que en cada hogar no deberían faltar 3 cosas: la Biblia, el catecismo de la Iglesia y los documentos del Concilio Vaticano, pero realmente nos pudieran ayudar a seguir qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿A través de qué? A través del magisterio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la función de la gente que está en el equipo de liturgia? Estar al servicio de la comunidad eclesial, capacitarse técnica y espiritualmente, procurar tener un representante de todos los sectores, no puros hombres, no puras mujeres, sino de todos los del sector, que haya alguien que realmente lo represente para saber qué necesita la comunidad. Siguiente, por favor. Dice, ¿para qué sirve la liturgia, el equipo de liturgia? Para que esta fe de la Iglesia se manifieste viva. Entonces tienes que tener una participación consciente. A veces preguntas, ¿a dónde vas? ¿Vas a oír misa? ¿Vas a oír misa? ¿No? ¿A qué vas entonces? Pues a participar en la Eucaristía. Pues activamente. Como parte del cuerpo místico, cuando el sacerdote entra y están ya reunidos, en ese momento se convierte en una asamblea del pueblo de Dios. En el momento que el sacerdote entra, somos asamblea. Ahí está presente. Y vamos a participar activamente, consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sin ser sabios. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es ser sabio? Sabio. ¿Qué es ser sabio? ¿Mande? El que cree que sabe mucho. Decía el padre Garza Madero, sabiduría viene de sapore, que también quiere decir saborear. ¿Y qué es ser sabio? Ser sabio es aquel que tiene la capacidad de vivir el momento que está viviendo plenamente. Que si estás con tu familia, vives con tu familia. Que si estás en el deporte, vives el deporte. Que si estás en un momento del trabajo, vives el trabajo. ¿Y qué pasa? Estoy en el trabajo y pienso en la familia. Estoy en la familia, estoy pensando en el deporte. Ahorita estoy pensando cómo va a ir cuando ya sea profesionista, qué bueno era cuando estaba yo de estudiante de prepa. Y no estamos aquí presentes. No estamos realmente viviendo lo que se está sucediendo en la celebración. Decía el padre Camacho, Monseñor Camacho, que en paz descanse, si tuviéramos la capacidad de entender lo que es una celebración eucarística, nos daríamos cuenta que necesitamos una vida completa para prepararla. Necesitaríamos otra vida completa para vivir la Eucaristía y necesitaríamos otra vida completa para agradecer la Eucaristía. Ese es el valor. Una sola Eucaristía, toda tu vida. Y de repente, vamos como autómatas. Hasta nosotros que estamos en grupos, de repente nos perdemos. Siguiente. Entonces, ¿para qué sirve el equipo litúrgico? Para hacer que el hombre miembro de la Iglesia, inmerso en el mundo, con todas sus características, se una a Cristo en el ofrecimiento de sí mismo al Padre para alabarlo, pedirle perdón, agradecerle y solicitar lo que Él sabe que el hombre necesita. El padre Pablo Ponce, en uno de sus libros de hace unos 40 años, decía que voy a la celebración eucarística, voy a esto. Lo primero,
alabarlo. Lo primero es alabar a Dios. Vengo a adorar y alabar a Dios, a reconocerlo como mi Dios, como mi Padre, como mi Creador. Luego, vengo a pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por todo aquello que debía haber hecho y no hice, como decía San Pablo. Y por aquello que hice y no debía haber hecho. Tercero, vengo para agradecerle todo, ¿qué? El aire, la vida, el mundo, todo, los hijos. Vengo a agradecerle todo a la celebración eucarística. Y por último, vengo a pedirle que nos dé a nosotros, a la comunidad, lo que Él sabe mejor que nosotros, que necesitamos. 4 cosas por las cuales vamos a la Eucaristía. Esas 4 como punto principal siguiente. Entonces, este equipo nos ayuda a conocer la realidad humana de la comunidad. A la hora de hablar, a la hora de una homilía o algo, si realmente estamos hablando de algo que no vive nuestra comunidad, no se vale. Que esta realidad se vea reflejada en la celebración litúrgica. Hace muchos años, creo que ya no sucede, les pedían a algunos de los ministros que hicieran la oración de los fieles. La oración de los fieles tiene que tener un componente universal, de la iglesia universal. Y luego vas bajando, el gobierno y todo, y un componente local. Donde vas pidiendo por la comunidad local, luego primero internacional, y lo vas manejando. ¿Para qué es? Transformar esa realidad en un compromiso liberador. Una comunidad nueva, una comunidad en justicia, fraternidad y amor. Les digo que todo se olvida. Hace 30 y tantos años que me tocó tomar las pláticas, nada más me acuerdo de una y no toda la plática. Y la dio Enrique Gómez Junco. Y nomás me acuerdo del nombre. El nombre de la plática decía: te espero afuera. Sí, a ti, ministro extraordinario de la comunión, te espero afuera. No aquí tanto, enfrente, arrodillado, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Te espero afuera con tu familia. Te espero afuera en tu trabajo. Te espero afuera con los pobres. Te espero afuera con los más necesitados. Ahí es donde te espero. Ahí es donde nos espera el Señor. Aquí. Pero esto tiene que reflejarse en nuestra vida. Si no es así, pues estamos viviendo una doble identidad. Todos vivimos aquí en Monterrey, en nuestra área, y sabemos que es una de las ciudades que nos lleva a la carrera. Vivimos a la carrera, nos manejamos a la carrera. Ahorita a los niños los meten al año y medio, a mi nieto, ¿sí? Al año y medio, Marister, entraron a maternal, y luego al kinder, y luego a primaria, luego a secundaria, luego a carrera, y luego posgrado, y después de posgrado te pones a trabajar, consigues novia, te casas, eres abuelo al rato y te mueres, y todo a la carrera. ¿En qué momento nuestra ciudad te permite pensar en lo que estás haciendo? Meditar, ¿cuál es tu razón de ser? Yo les preguntaba a los alumnos, ¿por qué escogiste esta universidad? ¿Por qué te viniste a esta carrera? Pues es que mis amigos se vinieron, es que a mis papás les gusta esta carrera, pues creo que es bonita y es una buena. Y la siguiente pregunta que les hacía era, ¿te ayuda a tu fin último esta carrera? ¿Qué es el fin último? ¿Alguien quiere contestar qué es el fin último? Tu salvación. Tu salvación. Si fuera Aristóteles, te diría que sería la eudaimonia. O sea, buscar la felicidad en el servicio de los demás. Para nosotros, o al menos para ti también, es poder estar en la presencia del Señor. Y entonces, todas mis acciones que yo hiciera tendrían que estar fundamentadas en eso. Oye, te casaste y tú no estabas llamado para hacer en el matrimonio, ¿no te ayuda a tu fin último? ¿Sabes qué? La regaste.
En un momento dado te metiste y te hiciste doctor y no era lo que te iba a llegar a tu fin último, te equivocaste. Entonces es importante pensar hacia dónde vamos, qué es lo que nos aleja. A veces en los grupos nosotros pensamos que estamos cumpliendo. Y en algunos grupos estábamos allá en misa con niños hace como 20 años, ¿no, María Esther? Decíamos, hay un problema, y lo manejaron después en Aparecida, que cuando tú entras a un grupo, ya cumplí. Ya no olvidas más, Señor. Ya estoy en este grupo. ¿Realmente es lo que el Señor quiere de ti, que estés en ese grupo? Porque trabajas mucho como ministro, trabajas mucho como catequista. ¿Pero eso es lo que el Señor necesitaba de ti? ¿O eso es lo que tú, con eso, te sientes que estás cumpliendo? Entonces, continuamente tenemos que estar usando el discernimiento. ¿Realmente esto es lo que Dios quiere? ¿Quiere que yo sea ministro? ¿Es el Señor? ¿O es porque me voy a ver muy bonito allá arriba, donde me ven todos? Entonces hay que discernir qué quiere, día a día. Decía el Papa Francisco por ahí en un documento que sacó hace 3 años, creo, sobre la santidad. El querigma, el encuentro con Dios, no es una sola vez, es un encuentro continuo que se va dando. Y eso es a través de buscarlo en los sacramentos, en la oración, en la lectura, buscarlo en la catequesis de adultos que tenemos. Porque muchos de nosotros, bautizados, nos quedamos en maternal, crecemos en nuestros estudios para profesionales, pero de tu iglesia, de Cristo, de esto, ¿a dónde llegamos? No llegamos, a lo mejor nos quedamos en tercero de kinder, con lo que se enseñaron cuando nos dieron el catecismo para hacer la primera comunión, y ahí se acabó. Y no hay más, y no sigo más adelante. Entonces es necesario buscar algo que nos ayude a ese compromiso liberador para una comunidad nueva, en justicia, fraternidad y amor. ¿Cuál era la buena nueva? El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo he venido a vengo a liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, oído a los sordos, a caminar a los que no pueden. ¿Para qué? Oído para que escuchen la palabra del Señor y las necesidades que dicen tus hermanos que tienen, no, las necesidades que tienen tus hermanos, para ver las maravillas que ha hecho el Señor, que las hemos perdido porque perdimos esa capacidad de asombro. Y ahorita con todos los avances tecnológicos, nada nos asombra. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres puede hacer que amanezca? ¿Quién puede hacer amanecer? Dice por ahí en un libro. Nada más Dios. No porque vas a prender muchos focos vas a hacer que amanezca. Entonces, todas estas cuestiones, sobre todo, una comunidad en justicia, esa comunidad de amor. Siguiente, por favor. Realidad humana. ¿Cuál es nuestra realidad humana? Me llaman signos de los tiempos en la doctrina social. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? En la actualidad que tenemos. Signos de los tiempos jóvenes. ¿Qué realidad estamos viviendo? La pandemia. ¿Cuál otra? La guerra. ¿Cuál otra? Deja a los demás. ¿Cuál otra realidad? Los migrantes. Los migrantes. El hambre. ¿Cuál es la otra realidad? La ciencia. La juventud. El problema de la ecología. Y todo eso está en los documentos. Están los documentos de la iglesia, no de ahorita. Están los documentos que han sacado los papas de hace muchos años, que nosotros tenemos que ir trabajando como cristianos. Hace mucho tiempo, en alguna de las misas de sectores, porque de 17 años anduvimos todos los sábados en misas de sectores, mi mujer, mis hijos y un pequeño grupo de ministros, todos los sábados íbamos. En una de ellas nos dice el sacerdote, ¿saben qué? Hoy no voy a darle mi guía. Ahora quiero que ustedes me digan por qué tengo que ser o por qué debo ser católico. ¿Por qué debo ser católico? ¿Qué gano con ser católico? ¿Qué gano con ser católico? Al final dijo, ¿saben qué?
Nunca, por lo que ustedes me han dicho, me harían pensar en la posibilidad de ser un católico. Cuando te pregunten qué es un cristiano, yo les propongo que busquen en internet, dice carta a Diogneto. De los primeros cristianos, uno de ellos, llamado Diogneto, le pregunta, si no me equivoco, a un obispo, ¿qué son los cristianos? Léanlo, se lo llevan de tarea. Carta a Diogneto. Vean qué es realmente ser un cristiano en esos tiempos y que nos acomoda para nosotros. Carta a Diogneto. Siguiente. Para animar la liturgia, dar vida, participar, crear dinamismo y ambiente festivo en las celebraciones de los fieles reunidos que ofrezcan a Dios un culto en espíritu y en verdad. Ayudar a participar interna y externamente a la asamblea. Lo que decíamos, como decías, llegas a la celebración. Dicen que ustedes tienen más capacidad que los hombres para ver cómo viene alguien vestido, sí estar escuchando lo que dice el sacerdote, sí estar manejando otra cosa, pero de repente los hombres todos andamos fuera y no estás realmente. Viniste porque viniste a cumplir. Llegué a tiempo, ¿no? ¿Cuánto es lo que podemos llegar tarde, Aníbal? ¿Y a qué hora me puedo salir? Para que me valga la misa. Para que me valga la misa. Siguiente. Entonces, ¿quiénes forman ese equipo? No voy a acabar con las diapositivas ni nada, pero ustedes se lo va a mandar a Aníbal y todo eso. El chiste es, eso es chamba para ustedes que tendrán que manejar. El equipo de liturgia hay ministros ordenados, ministros instituidos, ministros extraordinarios, ministros exigidos por necesidades y circunstancias de la comunidad. Siguiente. ¿Quiénes son ministros ordenados? El presidente. ¿Quién es el presidente? El sacerdote, el ordinario, o sea, el obispo en un momento dado. Junto con él viene el diácono. Y luego vienen ministerios instituidos. Acolitado, lectorado y luego ministros extraordinarios de la comunión. Siguiente. Otros ministerios que hay dentro de este grupo: ceremoniero, monitor, lectores, salmistas, acólitos, monaguillos. Estos no son instituidos, hay unos que sí son instituidos y otros que no son. Los organistas, los cantores, recepción o acogida, encargado de las ofrendas, matachines o matlachines, y uno bien importante, la comunidad. Decimos que en el momento en que el sacerdote entra, esa comunidad nos convertimos en cuerpo místico de Cristo, asamblea, pueblo de Dios. Siguiente. ¿Qué cualidades requieren los que van a participar en el equipo de liturgia? Un espíritu de servicio. Yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. A lavar los pies. Un espíritu de comunión. Comunión hacia arriba y comunión hacia los hermanos. Comunión. Y primero es conversión, luego es comunión y después es misión. El paso es que vamos manejando. Ser participantes antes que agentes de animación. ¿Cómo puedo yo estar haciendo algo que no estoy viviendo? No puedo yo tratar de animar si yo realmente no estoy convencido, si no lo estoy viviendo. Va a ser como eso decían, no fue lo que hablabas. Pero, por ejemplo, lo que realmente me hizo cambiar. Hay que conocer a nuestra comunidad cristiana. Nosotros, al menos aquí en Fátima, somos una comunidad de gente mayor. Por 20 años trabajamos en sectores y pues la mayoría de nuestra gente, los problemas que tenemos son con gente de edad. A veces gente mayor que aunque tiene dinero, pues no tienen los hijos oportunidad de acompañarlos y están solos. Querer mejorar la calidad de las celebraciones. Porque a veces, lo dijo su santidad por ahí, llegas a una homilía de 40 minutos, olvídalo. Nadie quiere volver o regresar a esas celebraciones. Siguiente.
Sí, cambió, sí. El sacerdote, insisto, el que preside, decide. El que preside. ¿Quién preside? El sacerdote. ¿Quién decide? El sacerdote. Probablemente uno de los mejores sacerdotes en liturgia hace años era el padre Carlos Vázquez. Pero él mismo decía también, sobre la liturgia en un momento dado está la obediencia. Y de repente decía, esto que estamos haciendo no es litúrgico como está señalado. Pero si el párroco o algo lo indica, obedecer, la obediencia. El preside la asamblea, va a asociar a sí mismo al pueblo y ofrece el sacrificio por Cristo en el Espíritu Santo a Dios Padre. ¿Quién va a ofrecer el sacrificio? Cristo. Cristo es el que ofrece el sacrificio. Cristo es el que lo hace. El sacerdote se une a Cristo y nosotros nos unimos al sacerdote para que realmente esa celebración llegue a donde debe llegar. Decía el padre padre Pepe Garza Madero, podrás, así como dice la carta a los Corintios, dejarte quemar vivo, pero si no estás unido a Cristo, de nada vale, de nada sirve. Entonces, Él realmente va a dar a sus hermanos el pan de vida eterna y participa de Él juntamente con ellos. Él es el único que puede consagrar. Él es el único que nos puede ayudar también en el sacramento de la confesión. La necesidad de pedir sacerdotes. Pues decía por aquí algunos de los sacerdotes, ¿saben cuántos muchachos entraron este semestre al seminario? De los que entran, no llega a veces la mitad. Entraron dos, se va a quedar uno. Y esto lo acababa de oír yo aquí, y estaba viendo por ahí al padre Santiago Martín, no sé si hablando de Alemania, o no sé qué país europeo, y dicen, ¿saben cuántos muchachos entraron a los seminarios del país? 2. Del país, 2. Entonces necesitamos hacer oración, pedir por ellos, presidir la asamblea, asociarlo, dar el pan de vida siguiente con ellos. Es el primer responsable del buen funcionamiento. Va a coordinar los ministerios. Él escoge las opciones de los rituales, no nosotros, no lo que dice el misalito que tenemos mensual. Es el sacerdote el que decide. Él debe cuidarse expresa el equilibrio entre la Iglesia universal y la fisonomía propia de la comunidad celebrante, lo que decíamos hace rato, de lo que es la oración de los fieles. Si alguien quiere preguntar algo, normalmente lo hago a la carrera porque el tiempo es muy cortito, pero bueno, siguiente por favor. ¿Quién sigue? Los diáconos. Recuerden, ahorita tenemos diáconos previos de ser sacerdotes y ahorita tenemos diáconos casados. Tenemos un buen número de diáconos. Ahorita el padre, el señor obispo Juan Carlos Arc, es el que maneja la escuela de diaconía. Entre los ministros, después del sacerdote, él tiene el primer lugar. Él participa en el anuncio del evangelio. El diácono a veces predica. Él debería, o él es el que le toca normalmente dirigir la oración universal. No estamos acostumbrados a que sea así. Estábamos acostumbrados antes de la pandemia a que lo hiciera el que estaba monitoreando, pero litúrgicamente debería ser. Él debe ayudar al sacerdote, sobre todo es el primero que después del sacerdote debe distribuir la Eucaristía y él insistir en las municiones posturales. Siguiente. ¿Quién sigue? El acólito instituido. O sea, no es alguien que se sube a ayudarle o porque yo estoy ministro, no, es un acólito instituido para el servicio del altar. De hecho, a él le correspondería manejar los vasos sagrados, traerlos, distribuir las formas. Lo hacemos o lo hacen los ministros,
pero realmente deberían ser el sacerdote, el diácono o el acólito, quien debería cambiar las formas consagradas y todo eso, distribuirlas. Deberían ayudar al sacerdote y al diácono. En forma especial, decíamos, preparar el altar, vasos sagrados y distribuir como un ministro extraordinario la Eucaristía. Siguiente. Lector instituido. A él le tocaría proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio, al lector. Proponer las intenciones de la oración universal cuando no está el diácono. A falta del salmista, decir el salmo y desempeñar este ministerio con actitud y una diligente preparación. Esto, hasta principios de este año, estaba únicamente destinado a los hombres. Su Santidad Francisco, a principios de este año, ya sacó un documento donde que dice que los lectores, y en un momento dado, el acólito, pueden ser mujeres. Ya está manejado a nivel de Roma para que ellas puedan participar en cuestiones instituidos. Siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Los lectores, y es un punto bien importante. Por ejemplo, en nuestra iglesia siempre teníamos misales. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tenía muy mala acústica. Por eso, entonces, al tener muy mala acústica, necesitabas leerlo. No entendían lo que decían los lectores o algo. Entonces es necesario realmente. Pero ¿quién puede leer? ¿Qué necesitas? Una preparación muy especial, sobre todo espiritual. Estás proclamando la palabra de Dios. No eres tú, cuate, el que estás hablando. Estás siendo un medio para proclamar la palabra de Dios. Debes tener una profunda estima de la Sagrada Escritura. Hace rato lo comentábamos. Una preparación técnica, conocer los estilos literarios de la Escritura para adoptar su tono y estilo de dicción. Se reía el mismo padre Camacho y dice, pues no viene un guate donde una grabación y a la hora que está hablando dice, y entonces salió de la UR de Caldea, no de UR de Caldea. Y de repente decías, bueno, hay que perdonar, ¿cuántas veces? Entonces, 70 veces, ¿ves? 7 son ¿cuántas? No, 70 por 7, ¿qué dice la aritmética? La aritmética. 490, entonces cuando te peleas con tu esposa y todo eso con tu esposo, le cuentas y le dices, llevas 480, te quedan 10. Bueno, la realidad es que hay que entender eso, el significado que tienen las Escrituras y la Biblia, cuál es, si es histórico, si es un momento simbólico, y eso es una de las cosas importantes cuando eres lector. Debes tener una preparación técnica, estilos literarios, pronunciación clara, sin apresuramientos. Y hay que manejar, siguiente. Por ejemplo, este es un problema. Alguna gente tiene una voz muy potente y entonces se pega el micrófono. Y al pegarse el micrófono, reverbera la voz. Hay otra gente que habla muy quedito y lo separa, no se oye. Si lo pones acá abajo, las P's van a explotar y de repente oyes a alguien está hablando y pum, pum. Si lo usas arriba, vas a manejar las S's mucho, muy marcada. Entonces, ¿qué tienes que ver tú? ¿A qué distancia debes poner el micrófono? Realmente, ¿cómo manejarlo? Es punto importante, porque todos podemos ser lectores, no instituidos. Proclamar la palabra del Señor. ¿Qué dijiste? Sacerdotes, profetas y reyes, profetas. Es un compromiso ser profetas. ¿Desde dónde se debe proclamar? Desde el ambón.
El ambón es únicamente el ambón para proclamar la palabra del Señor. No para que suban los familiares del difunto a dar las gracias. No para que vayan a hablar sobre los novios. El ambón es únicamente para la palabra del Señor. A mí me dieron una novateada cuando empezaba como ministro. Nos vinieron a dar un curso el padre Aranda, que era lo máximo de la liturgia, lo trajo el padre Camacho, y acá en la Bastida, y me dice alguien, oye, ¿qué te parece si eres monitor? Allí en ese entonces no había don y no había lugar para el monitor. Yo he visto todo eso. Empieza y que me paro en el ambón a querer monitorear y que voltea el padre Aranda y me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues es que me pidieron que sea monitor. ¿Y quién te dijo que ser monitor se hace desde el ambón? Entonces, la primera vez que me tocaba, pues aquí, así parado como estamos, y acá con la lectura, porque ahí estaba el ambón, pero no había ningún lugar para que estuviera el monitor. Respeto a la palabra en el manejo. Conocer las técnicas, decíamos del micrófono. Siguiente. Como decía San Agustín, si tu voz no suena, no resonará la palabra de Cristo. Si no le das el buen sentido, digamos, el pueblo no va a comprender la palabra. Si no das la debida expresión, la palabra perderá parte de su fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La lectura, si voy a proclamarla, tengo que leerla previamente, tengo que meditarla, tengo que ver qué es lo que quería en un momento dado el que escribió, proclamarle a la comunidad, para que realmente a la hora que yo lo haga, sea verdaderamente alguien que estamos proclamando, siendo instrumentos verdaderos de ello. Siguiente. Salmista, cantar un salmo, me lo voy a brincar. Siguiente. Entonces, ahora sí vamos con ustedes, ministros extraordinarios de la comunión. ¿Por qué pusieron ministros extraordinarios de la comunión? Pues no hay ordinarios, ahí está el diácono, no están por ahí en un momento dado el sacerdote, el obispo. ¿Por qué? Pablo VI, terminando el Concilio Vaticano, manejó esta instrucción de inmensa caridad, que es medidas para facilitar la recepción de la comunión en ciertas circunstancias. Enero del 73, la Sagrada Congregación de los Sacramentos. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? A impedir que la recepción de la comunión sea algo imposible para los cristianos. Porque no hay suficientes ministros ordenados, porque no hay suficientes sacerdotes. A nosotros ya nos tocó vivirlo en alguna parroquia de aquí. Un sacerdote de la antigüita no permitió que ningún ministro ayudara. La comunión se tardó. La comunión que él dio, uno por uno, 40 minutos. Nada más la comunión. Entonces la gente estaba, no se vale. A veces no hay suficiente. Se debe tomar medidas en segundo lugar para evitar la exclusión de los enfermos, que es un gran consuelo en la comunión. Decía el padre Pepe Garza Madero, ustedes ministros aquí en Fátima, no, hombre, vengo de Veracruz, dice, ¿sabes cuánto se avientan algunos ministros para poderle llevar la comunión a los enfermos? 2 o 3 horas a pie, para poder llevarle a esos enfermos la comunión. 2 o 3 horas a pie. Ellos sí realmente sienten. Cuando empezamos en aquel entonces, hace más de 30 años, pues había salido ese libro sobre los ministros de la Eucaristía. Siguiente. Ahora sí, ministros extraordinarios de la comunión. Pueden ser llamados por el sacerdote solamente cuando no hay el número suficiente de sacerdotes o diáconos. Se llama en primer lugar al acólito, bueno, al diácono, y luego al acólito. Después, los que han sido delegados como ministros extraordinarios. Y por último, cuando está el sacerdote solo, cuando está llena la iglesia,
Cuando no hay ningún ministro extraordinario de la comunión, el sacerdote puede decir, Aníbal, ayúdame, por favor, me ayudas. Y en ese momento, para esa celebración, nombrarte para ayudar en la comunión. Pero es una cosa especial. Oye, ¿cómo le habló a ese cuate? Porque el sacerdote tiene esa capacidad de hacerlo en una sola. Los ministros extraordinarios de la comunión, ¿qué dice? Asisten solamente con la distribución de la Sagrada Comunión. Oye, pero que no son monitores, que no son en un momento dado lectores, que no son en un momento dado acólitos. Esto es lo que dice. Se deben acercar al altar después de que el sacerdote haya recibido la comunión. O sea, después de que el sacerdote haya comulgado. Reciben del sacerdote los vasos sagrados que contienen el Santísimo Sacramento y que han de distribuir. A ver. Yo he visto aquí en Fátima que eso no sucede. ¿Cómo que el sacerdote les da a los ministros los copones? Pues que no vienen los ministros de atrás con los copones. Y a veces hasta se lo dan al sacerdote, los ministros. Y yo me reí porque estaban comentando eso. Lo acababa de leer yo en la actualidad litúrgica. Quien tenga oportunidad de comprar actualidad litúrgica, el padre Camacho en aquel entonces se los daba a los coordinadores de los ministros, sale cada 2 meses. Acababa de leer de la situación que se presentaba. ¿Quién es el que te da la autorización para que lleves la comunión? ¿Tú se la das al sacerdote o el sacerdote te la da a ti? Entonces, cuando tú traes los cupones desde atrás y le das al sacerdote el cupón, para la comunidad puede pensarse de que tú como ministro estás enviando al sacerdote. Entonces, lo acababa de leer yo y le pregunté a Monseñor Juan José Hinojosa, le digo, Monseñor, acabo de leer esto. Voltea, me ve y me dice, ¿ya viste la distancia que hay desde donde está la reserva hasta aquí? Sí. Y nada más me dijo eso. Le digo, yo no digo nada, no estoy criticando. Le digo que lo acababa de leer, es todo. Y me dice 2 semanas después, yo le pedí permiso al obispo para hacerlo. Yo me estaba diciendo que ya le pedí permiso al obispo. Entonces, ustedes van a ver cosas que vienen aquí y que no se hacen en la práctica. Como dice el padre Jorge, no le digan a sus párrocos lo que yo les digo de cómo debe ser la liturgia. No le digan, no quieran corregir ustedes a sus párrocos. El que preside, decide. Siguiente. Ministros extraordinarios de la comunión. Lo que ya hemos dicho hace rato. No se ha previsto que los ministros extraordinarios de la comunión purifiquen los vasos sagrados. Esto es lo que dice la liturgia. No es lo que siempre se hace. Y un punto bien importante, porque a veces quería ser como Firminio. Catcher, y vas a estar bateando. Dice, no se puede ejercer otro ministerio litúrgico en la misma misa donde vas a ser ministro extraordinario de la comunión. ¿Qué mayor reconocimiento quieres que tener al Señor en tus manos y la oportunidad de ayudar a tus hermanos a recibirlo? ¿Qué mayor? Y en una de las misas por aquí, en algunos de unos franciscanos que nos hablaban en una plática, dicen, yo tengo un miedo muy importante, decía el franciscano, el acostumbramiento. Me acostumbro y me olvido realmente que lo que tengo en mis manos es a Jesús, el cuerpo de Jesús. Dice, ese es mi miedo como sacerdote. Y a veces nosotros lo tenemos. Alguna vez alguien me dijo, parece que lo que traes en las manos son galletas. Lo estás manejando como si tuvieras unas galletas. Entonces, la importancia. Siguiente. Hay que conocer los procedimientos. Eso creo que, no sé si se lo están pasando, lo del padre Jorge o alguna cosa así, o las pláticas. Ok, siguiente. Entonces, pregunta para ustedes. Un ministro extraordinario de la comunión es alguien que tiene
un privilegio especial, o es alguien que tiene un gran compromiso de servicio en la caridad para con sus hermanos. De repente muchas veces parece que es esto. De repente parece que somos del Sanedrín. Hace muchos años, con el padre Carlos Vázquez, entrando en lo que era Pueblo de Dios en Misión, nos pedían que hicieran una encuesta a la salida de la iglesia y en las comunidades. ¿Por qué se presentan los alejados y marginados de la iglesia? Una gran sorpresa para nosotros fue, no le voy a decir cuál era el primer lugar, pero el segundo lugar es que mucha gente se alejaba de la parroquia por culpa de los ministros. Por culpa de los ministros. ¿Por qué? ¿Dónde están los ministros? Allá están todos juntos sentados, mira, están platicando, están plática y plática, y no permiten que nadie se siente ahí, ellos nomás están sentados ahí, y luego ellos, no se vale, no se vale. Pregunta, cuando nos instituyen como ministros extraordinarios, ¿cuántos denarios nos entregan por eso? ¿Cuántos denarios nos entregan por eso? ¿Y cuál va a ser la respuesta ante estos denarios que nos entregan? Siguiente. Y le voy a decir, nosotros antes teníamos mucho problema, teníamos un excelente grupo de escuela Cantoro, y era un pleito de rutina entre los coros y los ministros decían, no hombre, ese coro, yo de repente les decía, ¿sabes cuántas veces entre semana vienen los del coro? Para preparar la celebración del domingo, vienen 3 veces, y se quedan 1h30, dedican 4 horas y media en la semana para poder participar en la celebración. Y los ministros decíamos y les echamos a los del coro, somos un equipo, todos. Entonces, parte integrante, conocer su actitud, decía el padre Jorge Rodríguez Moya, al empezar con el primer canto, un canto que te debe preparar para la celebración, que te debe tranquilizar. Siguiente. El monitor, ahorita no tenemos, pero ayuda a centrar. No debe ser repetitivo, iluminador, y no debe querer estar por arriba del sacerdote. No debe querer estar por arriba del sacerdote, no debe estar haciendo oración y todo eso. No se vale. Entonces, ok, siguiente. Ajá. Ceremoniero, dale. Esta para mí, la anterior. Esta. Dice su santidad Francisco. Iglesia de puertas abiertas. Bienvenida. Recepción y acogida. No les gusta a los ministros, no les gustaba a nadie irte a la puerta. Abrirle la puerta a la señora que trae un niño cargando. Abrirle la puerta al anciano que viene batallando con su bastón. Y decirle, ¿cómo está don Pedro? Qué bueno que vino a misa, pásele. Entregarle por ahí alguno de los folletos. No, pues eso no. Yo vengo a dar comunión. ¿Por qué? Iglesia de puertas abiertas. Iglesia de bienvenida. Por aquí hay varias iglesias en la diócesis que sí reciben a los fieles. Siguiente. Siguiente. El sacristán es parte. Siguiente. Las damas del altar son parte del equipo. Siguiente. Punto importante. La comunidad. Nación consagrada, pueblo de Dios, el sacerdocio real. Lo que decíamos, se ofrece por manos del sacerdote junto con él, la hostia, que es Cristo, por el Espíritu Santo, ofrecerse a Dios Padre. Siguiente. Comunidad, un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Hay que manejar importantemente y hay que leerlo. Uniformidad de posturas y de gestos. De repente, dice, se para el sacerdote que acaba de consagrar, y todos estamos sentados y unos están de rodillas hacia el Padre Nuestro. ¿Cómo se aclama? ¿Cómo se ora? De pie. Cuando dice, oremos, ponemos de pie. Y de repente, hay oraciones que nos corresponden a nosotros como pueblo. Hay oraciones que les corresponden al presidente. Siguiente. Características de las personas. Ustedes leen el siguiente. La preparación. Hay que tener una preparación remota, continua. Nosotros tuvimos la ventaja del padre Camacho y después
de estarnos preparando concursos y todo eso. Por ejemplo, el último que tuvimos con el padre Jorge Rodríguez antes de salirnos, fueron 6 meses. 6 meses, 2 veces a la semana, tomando juntos con él capacitación técnica. Hay quien en su ministerio, una preparación próxima, que es lo que va a hacer, lo que vamos a manejar en la siguiente celebración. Y luego, cualidades de animación y liderazgo. Siguiente, preparación teórica, experiencia personal, debe ser progresiva y permanente. Siguiente, hay que revisar, terminando, pues nuestras celebraciones debería ser, y después de nuestras celebraciones, a veces mensualmente, realmente, si estamos cumpliendo los objetivos y las metas, ¿qué podemos mejorar? ¿En qué nos equivocamos y qué podríamos realmente presentar? Animar, no vamos a darle un alma, ya lo tienes por el Evangelio, pero sí que la gente participamos nosotros activamente y la gente nos siga. Nos decía por ahí el padre, la siguiente, Henry Nowen, regresamos. Cuando terminamos, realmente sé lo que estoy haciendo. ¿Saben en qué están participando los que se encuentran conmigo alrededor del altar? ¿Sucede algo que influye realmente de esta celebración eucarística en nuestra vida diaria? Los que no están con nosotros, ¿saben lo que es la Eucaristía? ¿Qué relación guarda la celebración diaria de la Eucaristía con la vida cotidiana? ¿Es algo más que una hermosa ceremonia? ¿Proporciona esa vida que tiene el poder de vencer a la muerte? Siguiente. Acaba de sacar, y los grupos no sé si ya lo están trabajando en los ministros, la catequesis del Papa Francisco, excelente. Dice el Papa Francisco, nosotros cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa y convertirnos en la iglesia, en su cuerpo místico viviente en el mundo, que realmente trae ese reino del Señor. Siguiente. De los que tenía anterior, aquí hay que agregar algunas otras cosas, pero lo vamos a hacer. Siguiente. San Francisco de Asís, recordando la oración de los números, al hermano León. Bueno, pues pidamos todos que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros, vuelva a nosotros su mirada y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga. Siguiente. No sé si hay alguna pregunta o algo. Los temas largos se los vas a enviar. Y bueno, jóvenes. Yo cuando termino una plática o una clase es, ustedes ya vieron algo, se les va a quedar muy poquito, pero tienen la obligación de hacerlo crecer. Es obligación de ustedes como cristianos, es obligación de ustedes. Entonces, como decía Paul Freire, dice, la educación no debe ser bancaria, no es como esta que yo estoy teniendo con ustedes, que está dando información, y como nos ha enseñado, la información es nosotros buscarla, darnos cuenta que esta información, este conocimiento nos tiene que ayudar a modificar nuestra comunidad y que nosotros somos responsables de ello. Y como cristianos más, lean la carta de Ogneto para que vean cómo se identificaban los cristianos, con lo que era ser cristiano. Gracias. Hasta luego. Bien. Nombre para servirles. Muchas gracias. Mañana les confirmo, nomás falta que me confirme el padre si va a ser virtual o así híbrida. Mañana les aviso, mañana les paso el link de esta plática y la presentación. ¿Ok? Gracias. Gracias, buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.